A ver, vamos a analizar esto. Si mañana, por un cataclismo, desapareciera nuestra civilización de la faz de la Tierra... Esperemos que no pase, claro. Bueno, sí, toquemos madera. Pero digamos que pasa. Y dentro de 3000 años, unos arqueólogos intentan reconstruir nuestro pasado. Surge una pregunta que es fascinante. Ajá. ¿Quién se llevaría el mérito de haber construido, por ejemplo, la Sagrada Familia? O esos inmensos estadios deportivos modernos que tenemos. Es una excelente forma de plantearlo, la verdad. Es decir, ¿se llevarían el mérito los miles de obreros que llevan décadas picando piedra, subidos a andamios, o vertiendo hormigón y soldando vigas bajo un sol de justicia? O por el contrario, un par de políticos y un arquitecto jefe que simplemente cortaron una cinta el día de la inauguración. Exacto. Esa es la cuestión. Totalmente. Quedaría una placa conmemorativa con el nombre del alcalde de turno o del inversor principal. Y eso es precisamente lo que hace que el documento que abordamos hoy en este análisis en profundidad sea tan vital. Sí, porque la misión de este análisis no es para nada añadir más fechas a una lista interminable de reyes. No, ni repasar batallas que ya no sabemos todos de memoria. Eso es. El objetivo es cambiar radicalmente la forma en que percibimos esa historia oficial que se nos ha enseñado desde el colegio. Vamos a basarnos en un texto muy breve, pero muy poderoso, de Bertolt Brecht. Un texto publicado en 1987 en la página 58 concretamente. Exacto, que lleva por título Los protagonistas olvidados de la historia. Es un texto que, con una sencillez que asusta, busca dar voz a los silenciados de la antigüedad. Y lo hace de una manera magistral porque, fíjate, no intenta reescribir los datos empíricos. Claro, no niega lo que pasó. Exacto. No está diciendo que las grandes batallas no ocurrieran o que los emperadores fueran un mito. Su propósito es mucho más sutil y, digamos, profundo a nivel metodológico. Lo que este documento hace es enseñarnos el mecanismo de la omisión. El arte de lo que no se cuenta. Tal cual. Nos invita a leer los silencios de los textos y a entender que la historia no es una ventana transparente al pasado. Es más bien un espejo que refleja los intereses de quien pagó por fabricarlo. Me encanta esa imagen. Y para empezar a romper ese espejo, el documento nos lanza de cabeza contra la evidencia física más aplastante que existe, que es la arquitectura monumental. Sí. El texto arranca con una pregunta que es un golpe de realidad brutal. Dice literalmente, ¿quién construyó Tebas, la de las 7 puertas? En los libros figuran solo los nombres de reyes. ¿Acaso arrastraron ellos bloques de piedra? ¡Qué maravilla de frase! Es una imagen potentísima, porque es como si, volviendo a lo de antes, vamos a la inauguración de un rascacielos inmenso de estos modernos de cristal, y todo el mundo le aplaude al inversor. Claro, al que pone el dinero. Eso es, pero ignoramos por completo a los obreros que literalmente virtieron el hormigón. Físicamente, logísticamente, es imposible que los monarcas movieran esas piedras. Lo fascinante aquí es cómo el autor utiliza la imagen material, pesada y áspera del bloque de piedra para materializar un esfuerzo humano que ha sido sistemáticamente borrado por los textos académicos. Porque la piedra pesa de verdad. Exacto. La piedra no es abstracta, requiere fuerza bruta, requiere polea, sangre, sudor, hernias. Accidentes laborales. Desgraciadamente sí, accidentes laborales mortales. Requiere una logística gigantesca y una cantidad de dolor humano incalculable. Al preguntar si los monarcas arrastraron esos bloques, el texto desnuda la historia escrita. La deja en evidencia. Totalmente. La muestra como lo que realmente era en la antigüedad, o sea, una herramienta de relaciones públicas. A ver, entiendo el punto. Suena muy bien como crítica social, pero vamos a ser pragmáticos por un segundo. Dime. Pensemos en una estela de piedra o, no sé, en un obelisco egipcio. Hay un espacio físico extremadamente limitado. Ajá. No es simplemente una cuestión de economía de caracteres. Es decir, materialmente es más fácil y barato tallar el nombre de Ramsés II o de un faraón concreto que intentar cincelar los nombres de los 10.000 canteros y esclavos que participaron en la obra. No. Es una objeción muy válida. Y de hecho, la economía de los materiales jugaba un papel crucial, pero no de la forma en que solemos pensar. ¿Ah, no? No. Aquí entra en juego un concepto fundamental, que es el sesgo de supervivencia aplicado a la historia. No es solo que hubiera poco espacio en la piedra para los nombres de los obreros, es que la piedra misma era un material de élite. Ah, claro. La escritura en la antigüedad era una tecnología carísima y monopolizada por el poder.
Quienes sabían escribir eran parte de esa misma élite o escribas a sueldo del palacio. Claro, claro. El albañil de Tebas no tenía un biógrafo personal en su casa. Ni presupuesto para erigir monumentos, obviamente. El relato de los trabajadores se transmitía de forma oral, o si se escribía, se hacía en materiales perecederos como la madera, el barro sin cocer o el papiro barato. Materiales que desaparecen. Exactamente. Materiales que el tiempo, la lluvia y los incendios han destruido por completo. La élite, en cambio, escribía en granito y en mármol. Así que lo que nos llega hoy no es un resumen neutral por falta de espacio. Es lo que ha sobrevivido. Eso es. Es el resultado de que solo ha sobrevivido el mensaje de quien pudo permitirse el material más resistente de todos. Por eso, inmortalizar el nombre del rey era una decisión puramente ideológica, una afirmación de poder, no un problema de espacio en el obelisco. Qué fuerte. Me parece una analogía perfecta pensar en las crónicas antiguas como el equivalente a un feed muy cuidado en una red social corporativa moderna. Totalmente. Se publica la foto del directivo sonriente, cortando la cinta inaugural con unas tijeras gigantes, pero se omiten deliberadamente las crisis, las cadenas de suministro rotas y al personal de limpieza que dejó todo impecable la noche anterior. Es una limpieza de imagen perfecta. Sí, la historia oficial, leída así, no es un notario objetivo de los hechos, es propaganda. Es un proyecto de vanidad monumental. Y Brecht, con la simple mención a la fricción física de la piedra, rompe el encantamiento de esa propaganda milenaria. Nos obliga a ver los andamios invisibles que hay detrás del monumento. Ahora, esa invisibilidad en la construcción, bueno, tiene su lógica dentro de la arrogancia del poder. Al fin y al cabo, inaugurar un palacio da muchísimo prestigio. Claro. Pero donde la mentira histórica se vuelve verdaderamente insostenible y hacia donde nos lleva el documento a continuación es en la supervivencia extrema. Porque las ciudades no solo se levantan en tiempos de paz. Por desgracia, ¿no? Las ciudades son arrasadas. Y aquí el texto nos traslada a Mesopotamia con otra frase lapidaria. Dice, y Babilonia, 1000 veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? Es que esta transición conceptual es brillante. Sí lo es. Pasa de la creación inicial, que siempre tiene un aura de grandeza, al ciclo interminable y agotador de la destrucción y la reconstrucción. Aquí se habla de la resiliencia anónima. Esa es la palabra, resiliencia. La historia tradicional tiene una fascinación casi morbosa, una verdadera obsesión por la destrucción. Las caídas de los imperios, los asedios que duran meses, los grandes incendios de Roma o la caída de Troya. Siempre nos quedamos con eso. Esos eventos catastróficos siempre tienen nombre y apellido. Recordamos al general que ordena usar los arietes o al emperador que manda sembrar los campos de sal. Aquí es donde se pone muy interesante, porque si ya es difícil construir algo desde cero, la fatiga monumental, el desgarro psicológico de tener que reconstruir una ciudad entera sobre las cenizas de tus antepasados, debe ser algo inenarrable. Inimaginable, sí. Destruir Babilonia es rápido. Cuesta, no sé, unas semanas de asedio, fuego y saqueo. Y el general que lo hace se gana un capítulo entero en los libros de historia. Y una estatua ecuestre. Seguro. Pero al día siguiente, cuando el humo se disipa y los ejércitos se marchan a su casa, alguien tiene que retirar los cadáveres. Alguien tiene que limpiar los pozos envenenados y volver a apilar los ladrillos de barro cocido, una y otra vez. Exacto. Entonces, ¿por qué la historia glorifica al que enciende la antorcha y olvida absolutamente a las manos que recogen los escombros? Pues porque la destrucción es un evento singular. Y los eventos singulares alteran las fronteras políticas, cambian el mapa. Y eso es lo que le importa al rey. Exacto. Eso es lo que le interesa al cronista del rey. La reconstrucción, por el contrario, no es un evento, es un proceso. Es un goteo lento, doloroso y minucioso que dura décadas. No se puede celebrar en un día. Para nada, no se puede celebrar con un desfile militar de una sola tarde. Es supervivencia comunitaria pura y dura. El texto de Brecht forcejea con nuestra mente para que visualicemos a esos reconstructores sin rostro y sin voz. Nos obliga a verlos. Señalando una simetría flagrante. O sea, la élite destruye para conseguir gloria y expandir su ego, mientras que la masa trabajadora reconstruye simplemente para poder seguir viviendo bajo un techo. Y al hacerlo, paradójicamente,
quedan fuera de los registros. Completamente borrados. Es una imagen que produce un vértigo tremendo. Generaciones enteras naciendo, viviendo y muriendo con el único propósito de volver a levantar el mismo muro de contención que se cayó en la época de sus abuelos, y sin llevarse jamás un ápice de crédito histórico. Es desolador si lo piensas. Lo es. Pero bueno, si glorificar al destructor de murallas ya es problemático, el documento no se detiene ahí. Cambia el foco de nuevo y dirige su mirada hacia el terreno donde la mitología histórica alcanza niveles, yo diría, casi absurdos. ¿El campo de batalla? El campo de batalla, sí. Y tengo que decir que aquí el autor tira de una ironía finísima. Sí, entra de lleno a desmontar la maquinaria del conquistador solitario. Es la confrontación directa con la historiografía romántica del siglo XIX. Totalmente. Escuchemos estas dos joyas que plantea el texto. Dice, el joven Alejandro conquistó la India, él solo. César venció a los galos. No llevaba siquiera un cocinero. ¡Qué maravilla! De verdad, lo del cocinero es un detalle genial. Plantea un desafío tan directo y tan cómico a la narrativa heroica que uno no puede evitar sonreír. Es que es muy gráfico. Es que se nos ha inculcado la idea del ejército de un solo hombre. O sea, se ven los cuadros de Napoleón cruzando los Alpes o las estatuas de Julio César, y parece que él mismo taló los bosques, forjó las legiones de espadas de hierro, elaboró los mapas topográficos y derrotó a Vercingetorix en un combate singular. Todo antes de sentarse a escribir sus crónicas. Si conectamos esto con el panorama general del estudio histórico, eso que describes con tanto acierto es exactamente lo que se conoce académicamente como la teoría del gran hombre. La teoría del gran hombre. Sí, es una corriente filosófica popularizada en el siglo XIX por pensadores como Thomas Carlyle. Este hombre llegó a afirmar literalmente que la historia del mundo no es más que la biografía de los grandes hombres. Madre mía, qué simplificación. Era una idea inmensamente atractiva en la época, claro. Servía para justificar los imperios modernos. O sea, la idea de que individuos singulares, tocados por el genio o la providencia divina, arrastraban a las masas inertes hacia el progreso. Ya, les venía fenomenal pensarlo así. Pero Brecht, con una agudeza clínica, utiliza la figura de un simple y mundano cocinero para pinchar el globo de esa grandiosidad militar. Vale, me pongo en el papel de abogado del diablo por un momento, ¿vale? Adelante. La logística es vital, de acuerdo. Pero la mente brillante del general tiene que valer algo diferencial, ¿no? Si pones a ese mismo cocinero a diseñar la estrategia envolvente en la batalla de Alesia o a decidir por dónde cruzar un río en la India, lo más probable es que acaben todos masacrados en la primera media hora. ¡Claro! El talento táctico de César o Alejandro es una anomalía histórica real. Es un matiz fundamental, y nadie niega el genio táctico de figuras como Alejandro o César. La brillantez estratégica es un factor real y decisivo. Vale, menos mal. El problema radica en la exclusividad del relato. O sea, una estrategia brillante sin logística no es una conquista, es simplemente una alucinación de un hombre pasando hambre en medio de un prado. Tal cual. El cocinero que menciona el texto es una sinécdoque. Es un símbolo poderosísimo que representa a toda la infraestructura que permite que el genio del general se manifieste de verdad. Claro, porque Alejandro Magno no llegó al río Indo levitando sobre el terreno. Exacto. Detrás de la famosa ruta de Alejandro en los mapas de los libros de texto, hay líneas de suministro que abarcan miles de kilómetros. Hablamos de herreros trabajando día y noche para reparar armaduras. Zapateros, guías locales sin los cuales el ejército se habría perdido en el desierto el primer día. Traductores, médicos de campaña, cuidadores de caballos. Una ciudad en movimiento, básicamente. Eso es. Decenas de miles de personas encargadas de encontrar forraje y agua cada día. Mantener a 50.000 hombres alimentados y sanos en territorio hostil es una empresa organizativa de una escala aterradora. Es de locos. Colectivo humano, para bien o para mal. Y sin embargo, si uno mira un mapa histórico en un aula de instituto hoy en día, solo ve una flecha grande y roja que atraviesa Asia y pone expansión de Alejandro. Solo la flecha roja. No hay una flecha paralela que indique ruta continua de carros de grano y forraje que mantenían vivo a Alejandro. No, esa no vende tantos libros. Y fijémonos en la progresión tan inteligente que hace el documento. Si la guerra no se hace sola, la celebración de sus victorias posteriores tampoco. ¡Ah, la celebración! Esto nos lleva a la reflexión final del texto, a los ecos que dejan estos triunfos cuando las armas, por fin, se silencian. El documento lanza una escena final que es la de los banquetes de victoria. Ajá. Y pregunta directamente quién preparaba los festines, para terminar con una conclusión demoledora. A tantas historias,
tantas preguntas. Es la transición más lógica y quizás la más reveladora sobre la estructura de las sociedades. Después de la brutal campaña militar, de la sangre y el barro, viene la estetización del poder. El maquillaje. Eso es. Llega el triunfo en Roma, la celebración, la proclamación de una edad de oro. Y de nuevo, el autor nos pide que hagamos un esfuerzo consciente por apartar la mirada del centro iluminado de la mesa, ¿Dónde están los VIPs? donde están los reyes, los senadores y los generales brindando en copas de oro por su genialidad táctica. Nos pide que dirijamos la vista hacia las cocinas llenas de humo, hacia los pasillos traseros, hacia el servicio invisible. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Para mí, la imagen de los festines resume perfectamente el engaño estructural de las eras de esplendor. Totalmente de acuerdo. Es que detrás de cada momento de lujo histórico, detrás de cada gran siglo de oro que estudiamos con asombro, hay una base de servidumbre masiva y sistemáticamente ignorada. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Claro, alguien tuvo que arar la tierra de sol a sol, cosechar el trigo, cazar, limpiar los palacios, encender los hornos de madrugada y cocinar esos manjares. Y esas personas que sostenían el peso entero de la civilización sobre sus espaldas nunca son las que posan relajadas en los cuadros al óleo ni en los frescos de las villas romanas. Esto plantea una pregunta importante, y es, en el fondo, la verdadera tesis de todo el documento de Brecht. El objetivo final de plantear estas cuestiones no es, desde luego, ofrecernos un listado enciclopédico absurdo con los nombres de pila de cada albañil de Tebas o de cada ayudante de cocina de las Galias. Bueno, sería imposible de leer. En general, lo que busca instaurar en nosotros es un método, Un método de lectura. una nueva herramienta cognitiva para decodificar la información. Propone que, por cada línea de historia oficial que se consume, por cada hazaña gloriosa o descubrimiento monumental que se nos presenta, deben generarse automáticamente en nuestra cabeza un mecanismo de escepticismo saludable. Preguntas y más preguntas. Exacto. Múltiples preguntas sobre los elementos silenciados que hicieron posible ese momento. Es como si nos estuviera instalando un nuevo sistema operativo en el cerebro para procesar la información, o entregando unas gafas de visión especial para leer entre líneas. Es una analogía muy buena. En lugar de aceptar pasivamente el relato predigerido que nos dan, nos convertimos en auditores o interrogadores de la historia. Es un texto cortísimo, apenas unas pocas estrofas en su formato original poético. Pero si se observa el recorrido intelectual que hemos hecho, es asombroso. Lo es. Ha deconstruido imperios milenarios enteros en 10 minutos. Nos ha llevado desde los cimientos monolíticos de Tebas y las ruinas siempre humeantes de Babilonia, cruzando las vastas y áridas llanuras conquistadas por Macedonia, hasta los densos bosques de la Galia y los comedores de mármol de Roma. Un viaje completísimo. Y todo ello simplemente preguntando por el paradero de los canteros, por la motivación de los reconstructores anónimos y por la existencia de un simple cocinero de campaña. Y al hacer ese recorrido, logra demostrar de manera irrebatible que la historia es un constructo dual. ¿Dual en qué sentido? Pues que es, por un lado, lo que se registra cuidadosamente en los anales oficiales para perpetuar un orden de poder determinado. Lo que quieren que sepamos. Exacto, pero es también, y con la misma fuerza, todo lo que se silencia deliberadamente por considerarse indigno de la memoria o peligroso para la narrativa dominante. Reconocer la existencia de esta dualidad cambia por completo y para siempre nuestra aproximación a cualquier rama del conocimiento humano. Deja una sensación profunda de haber estado leyendo el libro de texto del revés durante toda la vida, sinceramente. Sí, te cambia la perspectiva. Y esto nos empuja hacia una reflexión ineludible, porque resulta muy fácil y hasta reconfortante mirar hacia atrás, hacia el antiguo Egipto de los faraones o el imperio romano de los césares y criticar desde nuestra supuesta superioridad moral sus enormes sesgos. Claro, juzgar el pasado es muy fácil. Decimos, ¡ay, cómo borraban sin piedad a las clases trabajadoras! Pero el registro de la historia no es un fenómeno que se detuvo en el siglo XIX. Es un proceso activo que se está redactando ahora mismo, en este preciso instante. Ciertamente. Y sería ingenuo pensar lo contrario, la verdad. Los mismos mecanismos de registro, las mismas relaciones de poder,
El sesgo de supervivencia, ahora digital, y la omisión deliberada están operando a pleno rendimiento en la configuración de nuestro presente. Y eso nos deja con una idea final sumamente contundente. Una perspectiva para seguir masticando mucho después de que termine esta inmersión en las fuentes de hoy. A ver, cuéntame. Si tenemos claro empíricamente que la historia antigua se escribió borrando de forma sistemática a quienes de verdad extrajeron la piedra para los monumentos, a quienes prepararon la comida para las legiones y a quienes dejaron su vida peleando en el barro, ¿Sí? cabe preguntarse con total urgencia sobre nuestro propio legado contemporáneo. Buf, totalmente. Cuando los historiadores del futuro redacten los manuales de nuestra época actual, digamos dentro de 300 o 500 años, ¿quiénes estarán ausentes? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué trabajadores invisibles? ¿Qué pilares absolutos y esenciales de nuestra sociedad diaria estarán siendo completamente omitidos del relato oficial? Tal vez los técnicos que mantienen refrigerados los inmensos servidores de datos a bajo cero. O los trabajadores de la logística global. Exacto. O los repartidores que sostienen las ciudades enteras durante las crisis. Se perderán sus realidades en el tiempo como lágrimas en la lluvia para ensalzar en los libros del futuro únicamente a un puñado de nombres ilustres, a 3 o 4 inversores visionarios y un par de magnates tecnológicos. Da escalofríos pensarlo, porque probablemente sea así. Es una perspectiva que sin lugar a dudas hace que uno mire la calle por la que camina cada mañana con unos ojos completamente distintos. Ha sido un placer desgranar este texto. Sin duda las respuestas escasean, pero las preguntas precisas apenas acaban de comenzar.